Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos de fin de semana, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, siempre con invitados, con temas, con escenarios. Hoy un proyecto increíble, maravilloso, Red Más Mataben. Está ubicado en la Orinoquía colombiana. Ojo, es una región increíble en el departamento del Bichada, en la zona norte, entre los ríos Bichada por el norte, Orinoco por el oriente, Guaviare por el sur y el Caño Chupahue por el occidente. ¿Por qué la descripción geográfica? Porque justamente esta zona, este escenario, se constituye en esos pocos espacios de bosque natural básico de transición entre Amazonía y Orinoquía, lo que representa una amplia riqueza biológica, una amplia riqueza de flora y de fauna y con una importante presencia también de comunidades y de sociedad. Pues bien, sí, es el proyecto Red Mataben, su directora, Mónica Barragán. Hola Mónica, muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Muy buenos días, Fidel. Muchas gracias a ustedes y a Caracol por el espacio que nos dan. Pues bueno, qué bueno compartir estos minutos, este espacio con mis amigos, los oyentes de Planeta Caracol en Caracol Radio. Por estos días, tú, caleña, aquí en Bogotá, estarás sintiendo unos fríos terribles, una sensación térmica muy baja en la capital de la República, cielo nublado, fuertes vientos gélidos. Espero que eso no te vaya a espantar porque Bogotá siempre te va a coger positivamente, pero son las cuestiones del cambio climático y del clima loco que hoy tenemos hoy por hoy, ¿o no? Sí, así es, pero también hay que querer al frío. Total, el frío es maravilloso. Es más, en Caracol Radio hemos venido desarrollando la expedición Páramo, recorriendo justamente esos nacederos importantes, cunas de vida, cunas de agua y la situación hoy por hoy de ellos. Pero bueno, cuéntanos por favor del proyecto Red Más Mataben. Es un proyecto importantísimo, vinculante junto con comunidades indígenas allí, protegiendo la selva, los recursos en esta región tan importante, ubicada en el departamento del Bichada. Sí, Fidel. Bueno, el proyecto Red Mataben es una iniciativa de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de la Selva de Mataben, que se denomina Acaticema, en alianza estratégica con nosotros, la empresa Mediamos. Este proyecto busca contribuir a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Y cómo lo hacemos? Deteniendo la deforestación y la degradación de los bosques de la selva de Mataben. Y así como tú dices, es una zona de transición entre la Orinoquía y la Amazonía y ha sido como una barrera para que la deforestación se detenga y no siga hacia la Amazonía en el norte. Claro, Mónica, sin duda esto se constituye, yo lo llamaría en un cinturón de salvación, porque hay que insistir, esta región de la selva del Mataben, allí en el departamento del Bichada, está ubicada en el límite de lo que conocemos como Amazonía y de lo que identificamos, por supuesto, como Orinoquía. Allí, por supuesto, hay que actuar positivamente, deteniendo la deforestación, protegiendo los bosques, protegiendo la flora, la fauna. El agua es fundamental, fuentes hídricas y también trabajando con comunidades. ¿De qué manera se dio el inicio para el desarrollo de este proyecto, Mónica? Bueno, el inicio de este proyecto en el año 2012, la asociación y su junta directiva, 3 de ellos indígenas, 2 sicuanis y un piaroba, se unieron con nosotros. Hicimos una alianza para cómo determinar un proyecto que pudiera ayudar a conservar esa selva de Mataben y que pudiera tener algunas compensaciones para ellos como resguardo. Ahí fue que nació. En ese tiempo habían amenazas de la exploración minera, ya habían unos permisos, habían amenazas de la extensión de la ganadería a través de que venía del Meta, y habían varias situaciones que para ellos eran preocupantes. Y también estaban como, pues son comunidades en el olvido, son 17 resguardos indígenas que se unieron para conformar el gran resguardo unificado de la selva de Mataben. Entonces ellos tenían toda esa preocupación y esa presión por querer conservar
ante eso. Ahí nos unimos y empezamos a mirar cuál de todas esas alternativas podría ser la que se ajustara más a esas condiciones de ellos, y ahí fue cuando que era un proyecto red. El proyecto red, ¿qué es un proyecto red? Es un proyecto que reduce, por eso es red, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por la deforestación y la degradación de los bosques naturales. Tenían que haber bosques naturales, o lo que llamamos bosques vírgenes, para poder hacer un proyecto de estos, y ahí teníamos a toda la selva de Matavempa. Y ahí fue que empezamos a hacer el trabajo. Empezamos en el año 2012 y su implementación de este proyecto inició en el año 2013 y empezamos a trabajar 2013, 2014, 2015. No fue un trabajo suave, Fidel, ni ha sido como fácil este proceso. Definitivamente tiene unas complejidades técnicas y científicas, ha tenido complejidades precisamente comunitarios, porque son 6 etnias las que conforman este resguardo unificado, en donde tienen diferentes cosmovisiones y tienen diferentes aspectos culturales. Entonces, llegar a un consenso, llegar a la unificación de todo esto, no ha sido un proceso fácil. Mentiría si te dijera que ha sido fácil, pero se logró. Y hoy en día es un proyecto para poder admirar y poder ser piloto de esta clase de iniciativas. ¿Cómo se logra justamente establecer un diálogo, una interlocución con 17 cabildos, de ellos correspondientes a 6 etnias? Es como si habláramos de 6 familias en 17 barrios. Pongámonos de acuerdo para conservar un parque, un humedal en Bogotá, en Cali, en Barranquilla. ¿Cómo logran establecer ese diálogo, crear canales de confianza, escucharlos, identificar cómo para ellos es muy importante la conservación de esta selva virgen, que es vital para todos, para la conectividad y el funcionamiento de los ecosistemas entre la Amazonía y la Orinoquía? Sí, como te digo, no ha sido un proceso nada fácil. La asociación tiene 2 entes de dirección. Un ente es la Junta de Cabildo, que lo conforman los 17 cabildos que conformaban los antiguos resguardos, y tiene otro ente de dirección que es el Comité Coordinador, que son aproximadamente 17 indígenas en diferentes comités. Estos entes de dirección, primero lo que hicimos fue llegar a ellos, poderles explicar de qué se trataba el proyecto, cómo iban a detener la deforestación, y que ellos, a través de sus diferentes cosmologías, pudieran decir si sí o si no. Fue un proceso que nos demoramos bastantico tiempito en que se pusieran y ellos empezaran a decir, porque para ellos decir, uno les decía detener la deforestación y ellos empezaron a decir, ¿qué es detener la deforestación? Claro. ¿Qué es detener deforestación? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de deforestación? Entonces, bueno, que no talen los árboles. Y fue un proceso hasta de la gramática que nos tocaba que cambiarla, porque uno les decía, vamos a priorizar, y ellos no entendían qué era priorizar, sí, cómo era así. Entonces, fue un proceso de mucha capacitación, de mucho diálogo, de mucha socialización. Con decirte que yo estuve, las personas que íbamos a el trabajo de campo, teníamos que estar 30 días sumergidos en la selva, haciendo todos estos talleres, llegando a acuerdos con ellos, que ellos entendieran, y fue así como lo fuimos haciendo en todo el tiempo. Y primero con los entes de dirección, y después ellos bajan a las bases. También empezamos con 300 capitanes, porque los capitanes son ya como los alcaldes en cada comunidad, y empezábamos a hacer talleres con todos estos capitanes. Y como es un territorio de 1.856.000 hectáreas, es más o menos decir como el Valle del Cauca. Imagínate. Entonces están dispersos en todo ese territorio, entonces teníamos que hacer talleres. Entonces ellos también tienen lo que llaman 5 zonas, y hacíamos talleres por zona. Reuníamos a todos los capitanes de la zona 1, que eran en su mayoría de la etnia Sicuani, y empezábamos a socializar y empezábamos a decir, y ellos a aceptar unas cosas, otras no,
Y así fue el proceso que se fue dando. Pasábamos a la zona 2, hacíamos el taller y sucesivamente. Y en cada zona empiezan a participar las diferentes etnias. Y se hicieron comités, por ejemplo, de etnias, en donde participaban líderes por etnia, por cubeos, porque hay 6 etnias importantes que también busca. Este proyecto es muy importante porque no solamente conservamos la selva del Matavén, los bosques, sino que también buscamos la conservación de esos indígenas y esas etnias, los sicuanis, los piaroas, los puinabes, los curripacos, los cubeos y los piapoco. Es un resguardo que aproximadamente residen 15.943 indígenas, distribuidos en 2.591 familias y en 265 comunidades alrededor. Entonces, es también como la conservación de todos ellos, ¿no? Claro. Y cómo poderles ofrecer nuevas alternativas que puedan ellos seguir viviendo en ese hábitat, claro, conservando como ellos lo han hecho por muchos años. Estamos hablando de más de 15.400 personas indígenas que habitan allí, de 6 etnias, en esta región nororiental del departamento del Bichada. Ese cinturón maravilloso que une la Amazonía con la Orinoquía es un bosque de transición y es un bosque en el que la conservación es la prioridad en este momento. Se lograron estos consensos con las comunidades indígenas: no deforestar, no degradar ese bosque virgen, natural, nativo, proteger las fuentes hídricas, y la labor de ellos pues es valiosa. Es decir, Mónica, porque si de alguien he aprendido es de los hermanos mayores de los indígenas a conservar. Ellos utilizan una parte del bosque, toman frutos, toman una cantidad de elementos y luego se trasladan y así van circulando y vuelven a los 2 años al mismo sitio y se ha regenerado el bosque, es decir, no se ha afectado directamente. Por supuesto que también se aprende mucho de ellos. Claro que sí, precisamente con ellos pudimos como hacer como un plan de ordenamiento de la selva. O sea, ellos tienen un área boscosa donde es bosque virgen y donde ellos no pueden talar, porque ellos lograron entender que un árbol virgen puede valer más que cortarlo y sacar unas tablas de ahí. Entonces ellos aprendieron a eso, pero sin embargo ellos tienen unos espacios que ellos le llaman conucos, que para el proyecto son sistemas de unidades de producción de alimentos familiar, en donde ellos tienen destinados, donde ellos pueden hacer lo que tú dices. Ellos llegan y cortan, preparan la tierra, siembran su cultivo, 3 años así. Cuando ya la tierra pasan y a otras hectáreas, y son áreas de 1 hectárea. Entonces son, digamos, pequeñas hectáreas y ellos después dejan que crezcan. Pero el plan tiene destinado cuáles tierras pueden ellos hacer eso que no afecte los bosques que están. Estamos hablando con Mónica Barragán. Mónica es la directora de este proyecto increíble, Red Más Matavén. Matavén, esta selva ubicada en el nororiente del departamento del Bichada, y ese trabajo increíble con 17 cabildos de 6 etnias, más de 15.400 indígenas allí en esta región de Colombia. La conservación, la protección de los bosques, pero ojo, muy importante, gracias a ese programa, gracias a la conservación, pues se busca lograr una compensación, Mónica, que ellos puedan vender, por ejemplo, bonos de carbono. ¿De qué manera opera allí la compensación para favorecer a las comunidades que habitan la selva del Matavén? Sí, ellos prácticamente han dejado de deforestar, y ellos no solamente han dejado de deforestar, sino que ellos también están vigilando, porque por ahí se entran muchos agentes de deforestación, como la minería ilegal, como los cultivos ilícitos, como la ganadería. Entonces ellos controlan y vigilan todo ese resguardo para que no penetren todos estos factores de deforestación. Y ellos, al frenar la deforestación, reciben unos bonos, y hay ahorita un mercado que empresas compensaciones ambientales compran esos bonos, y al comprar esos bonos ellos reciben esos recursos, y lo más importante de todo esto es que esos recursos se invierten directamente
en el resguardo del 90% de esos recursos. Y son ellos, como entidad, como asociación, que ejecutan y manejan esos recursos directamente. Importantísimo el mensaje, y creo que también es una convocatoria, también es una invitación para aquellos colombianos, aquellas colombianas, aquellos empresarios y quienes nos escuchan en el exterior, ojo, porque pueden estar perfectamente, amigos de Planeta Caracol, en París escuchándonos, en Londres, en Nueva York, en Nashville, en Ciudad de México, en Guatemala, en Buenos Aires. Y si ustedes quieren ser partícipes de la conservación de lo que hoy es ese bosque de transición entre la Amazonía y la Orinoquía, que comprenden esta selva de Matavén, un territorio de aproximadamente 1.856.000 hectáreas, pues podemos participar comprando esos bonos, podemos participar sumándonos a esa iniciativa y apoyando tanto al proyecto Red Más Matavén como a las comunidades que reciben la asistencia, la orientación del proyecto para la conservación. ¿Es así? ¿De qué manera podemos fortalecer ese lazo para que haya más apoyo, más compromiso de aquellos empresarios que en verdad sienten que allí hay una alternativa poderosa de aportar para la conservación del planeta? Sí, claro que sí. Y hay un mercado que es obligatorio a través del impuesto de carbono, pero también hay un mercado que es el mercado voluntario, donde Correcto. Cualquier persona puede adquirir estos bonos y de esa forma participan y colaboran al sostenimiento de la selva, de sus indígenas y de toda la biodiversidad. ¿Cómo puede uno conectarse con ustedes, Mónica? ¿Cómo puede uno llamar la atención para que, hey, yo quiero aportar? Yo soy un empresario, obviamente tengo los aportes voluntarios y obligatorios, pero quiero de manera adicional hacer partícipe de la conservación de ese escenario. Hoy cuando podemos hablar, porque eso también es una realidad, podemos hablar del Bichada, Mónica, podemos hablar de las selvas del Matavén 10, 15, 30 años atrás. Hay que decirlo, por conflicto y por otras realidades del país, ni siquiera eran visibles esas regiones. Claro que sí. Yo pienso que esta oportunidad con ustedes es precisamente Total. de visualizar todos estos proyectos y todos estos indígenas que han sido invisibles en tiempos atrás. Es la oportunidad y en eso damos gracias porque nos están escuchando y podemos visualizar. Nosotros tenemos la página Selva Matavén. Ustedes pueden poner en Google Selva Matavén y ahí encuentran nuestra página. También tenemos Facebook, Selva Matavén Red. Tenemos @Matavén/red. Hay varias formas. www.selvamatavenred.org. Y Selva Matavén, ese Matavén con V, ¿no? Para encontrarlos más Sí, fácilmente. con Con V, exactamente. Pues bueno, yo de verdad hoy en Planeta Caracol quería destacar, esto me emociona mucho cuando veo cómo se está trabajando justamente para la conservación, cómo se está trabajando para la preservación de lo que queda de ese importante anillo virgen de selva que une a la Amazonía y a la Orinoquía, un bosque de transición. La selva de Matavén está aquí en Colombia, está en el nororiente del departamento del Bichada y se está cuidando. Pero bueno, Mónica, finalmente, cuéntame anécdotas de tus días allí en la selva de Matavén, justamente, el descubrir, bueno, tú como vallecaucana, caleña, pasar al otro lado de Colombia, al oriente, a la Orinoquía, descubrir ese escenario, descubrir las gentes, qué conclusión, qué emociones, qué colores, qué aromas te deja. A ver, Fidel, todo este proceso de este proyecto me ha dejado sensaciones muy tristes porque he llorado mucho al ver realidades en las que se tienen que enfrentar día a día estas comunidades, pero también me ha llenado de felicidad y alegría al obtener estos logros y ver cómo todos estos recursos se están invirtiendo en estas comunidades y sobre todo ver los rostros de esas mujeres que siempre me decían, doctora, no se vaya, ayúdenos, y a todos esos niños, y ahora pues por verlas y ver que tienen sus cultivos de yuca, que tienen sus artesanías y poderlas ver en todos estos procesos, eso me llena ahorita de felicidad. Sin duda, felicidad de la cual me apropio, porque estaba imaginándome justamente tú allí, Mónica,
con estas comunidades, con las mujeres, con los niños, con esos emprendimientos que son el fruto justamente de la compensación por la conservación de un recurso increíble, importante, esencial, trascendental que tiene Colombia, las selvas de Mataben. Pues Mónica Barragán, directora de este proyecto Red Más Mataben, gracias por tu tiempo. En instantes estaremos conversando también con Alejandro Camacho, él es de la etnia Piaroa, que hace parte de la estructura de este proyecto, porque queremos profundizar sobre él. Te agradezco infinitamente por estar en contacto con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. No, muchas gracias a ti, Fidel, muchas gracias a Caracol por habernos dado este espacio y podernos visualizar ante Colombia y ante todo el mundo. Muchas gracias. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante este fin de semana en Caracol Radio, en Planeta Caracol, porque estamos profundizando sobre la selva de Mataben. Esta selva que está ubicada en el nororiente del departamento del Bichada. Esta selva que se constituye un bosque de transición entre la Amazonía y la Orinoquía. Y ojo, son más de 1.850.000 hectáreas de territorio. Una selva que es estratégica, una selva que es sensible y una selva donde han ya logrado una comunión y se han unido 17 cabildos de 6 etnias, más de 15.900 indígenas que están allí trabajando por la conservación con el apoyo a través de una compensación, bonos de carbono, la venta de los mismos y el punto, no arrasar con el bosque, no degradarlo, no deforestar, conservar sus fuentes hídricas, conservar sus especies de flora y de fauna. ¿Y quiénes hacen ese trabajo? Pues lo hacen quienes integran justamente la historia, la tradición de esta región del Bichada. 6 etnias que se han unido y por eso me encanta, me da mucho gusto saludar esta mañana a Alejandro Camacho. Alejandro es codirector del proyecto Red Más Mataben. Hace unos minutos hablábamos con Mónica Barragán, quien es la directora de esta iniciativa. Bueno, Alejandro Camacho, tú eres de la etnia Piaroa. Hermano mayor, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Sí, muy buenos días. Qué bueno saludarlo. Exacto. Sí, señor, mi nombre es Alejandro Camacho, sí, señor, de la etnia Piaroa. De la etnia Piaroa. Bueno, Alejandro, inicialmente quiero conocerlo. La etnia Piaroa es allí ubicada en el departamento del Bichada, tiene mucha tradición. Háblame un poco de tu familia étnica. Nosotros, sí, señor, nosotros realmente vivimos, digamos, por el lado de la frontera con Venezuela, en el margen del río Orinoco. Es la mayor parte donde se encuentra el grupo Piaroa. Es decir, al oriente, ¿no? Al oriente. Al oriente, sí, señor, al oriente del resguardo, sí, señor. Claro, es un resguardo unificado, un resguardo unificado indígena, lo anotábamos, 17 cabildos se han unido y quiero reiterar, sí. Esta selva de Mataben está delimitada de la siguiente manera, por el norte con el río Bichada, por el oriente... Sí, señor, por el norte con el río Bichada, por el oriente con el río Orinoco. ¿Y allí es donde están ustedes los Piaroa mayoritariamente? Mayoría de los Piaroa, sí, señor. ¿Por el sur oriente con el río Guaviare, tal vez? Sí, señor, por el sur con el río Guaviare. ¿Y el occidente? No el occidente por el río Brazo a Manabén y Caño Chupave. Caño Chupave, sí, señor, eso es correcto. Sí, allí está esta selva, este bosque de transición, la selva de Mataben. Bueno, y los Piaroa, Alejandro, ¿cómo han logrado esa comunión con los diferentes hermanos, las diferentes 6 etnias que están allí, los resguardos y la comunión con nosotros, sus hermanos menores que llegamos allí a ofrecerles una asistencia por conservación y alguna compensación, por supuesto, por esa labor tan importante como lo es la protección de los bosques? ¿Cómo lograron esa unión, ese diálogo y lograr consolidar este proyecto de Red Más Mataben? Sí, señor. Este es un proceso proceso de largo tiempo en la consolidación, primero consolidación del territorio, posteriormente la unificación, el diálogo de los 6 grupos étnicos ha sido un poco digamos un proceso largo, por lo que
por lo que cada cultura pensamos diferentes. Pero aquí lo más importante, digamos, el punto común es la conservación del territorio, o sea, sobre todo la conservación de los bosques grandes que tenemos al interior de la selva. Como ve usted en el resguardo, estamos rodeados de 3 ríos grandísimos. Al interior de la selva central es muy importante para todos los 6 grupos étnicos, porque allí está lo importante para nosotros. Allá está la medicina, allá está el recurso para la seguridad alimentaria. Ese prácticamente para nosotros es una farmacia y también es como un supermercado para nosotros. Entonces ha sido muy importante y digamos, es el punto común para todos, y el objetivo de todo esto es conservar los recursos que hay dentro del territorio. Precisamente nace este proyecto Red Más, porque empezando porque es misional de la asociación. Precisamente, digamos, con ese objetivo es que se asocian los 6 grupos étnicos, los 17 resguardos que habitan alrededor, y pues posteriormente, digamos, aprovechando digamos, la preocupación por el cambio climático, sobre el calentamiento global, y ha sido, digamos, como un paso importante, por lo que nosotros tenemos el bosque, en la cual defendemos para evitar la reducción de esa deforestación de estos bosques. Como le digo, nosotros, este es un paso muy grande para nosotros, y ha sido, digamos, sobre todo, digamos, preservando y el bosque, conservamos todo lo que hay dentro del territorio, lo que es la fauna y la flora, y sobre todo, digamos, por lo que nosotros contamos al interior de la selva con 78 microcuencas de recursos hídricos. Eso es, digamos, de sumo importante para nosotros. 78 microcuencas de recursos hídricos. Eso suena bien. Y Alejandro, oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, me encantó ese ejemplo. La selva de Matavén es como un gran supermercado donde está la farmacia, donde están los alimentos, donde están todos los recursos, el agua. Y sí, es verdad. Le comparto una anécdota, Alejandro. En alguna oportunidad recorriendo selvas, me pegué un rayón en un brazo y pues sangré bastante, pero me aplicaron como una papa molida y ni siquiera, o sea, cicatricé de inmediato. Y sí, las medicinas están allí en el bosque y lo sabemos todos. Allí están los insumos de las grandes farmacéuticas del mundo, pero a nivel básico ustedes cuentan allí con todos los recursos y eso es increíble. Y quiero saber justamente cómo hacen para evitar que la deforestación avance, cómo hacen para evitar que factores como la minería ilegal o los cultivos ilícitos o también prácticas de ganadería pues alteren, afecten las selvas del Matavén. Sí, señor. Ese es el tema, digamos, el tema principal en la cual nosotros, digamos, hemos organizado para poder proteger este territorio. El tema, digamos, el tema principal de esta protección es una estrategia que, digamos, como lo ve usted, rodeados de los ríos, y en las cuales también tenemos organizado con grupos de apoyo que hacen control y vigilancia en cuanto a esa amenaza. Nosotros en este momento contamos con 315 guardias indígenas. Ellos monitorean mensualmente, llenan un formato de acuerdo a las eventualidades que pase en sus sitios, y posteriormente nosotros hacemos una recolección de esa información y tabulamos, y dependiendo la amenaza que se encuentre, pues procedemos para poder nosotros dialogar digamos, con la organización, o ya sea legal o no legal, para que vienen afectando al territorio. Pues a mí me parece que es muy importante, digamos, lo que se ha creado para poder proteger este territorio, como le digo, con 315. Fuera de eso tenemos, digamos, sitios críticos en el caso de la zona del Orinoco, por decirlo así. Tenemos la entrada de mucha gente desconocida. Entonces son puntos, digamos, donde se puede
lo que tenemos un punto de control en la cual se controla quién entra y qué hace, para dónde va, y ese, digamos, esos son informaciones que nosotros recogemos para poder, digamos, monitorear para la conservación de este territorio. Porque por el lado por el lado del Guaviare también tenemos amenazas sobre todo lo que es la ganadería, la ganadería en extensiva. Al borde del río Guaviare, entonces se está implementando mucha ganadería de los campesinos, entonces se está un poco metiendo hacia el interior de la selva, pero todos hemos dialogado con ellos para poder, digamos, que también tome la importancia sobre la conservación de estos. Claro, ¿no? Increíble, esa es la estrategia. 315 guardias dispuestos en ese escenario que claramente lo hemos descrito, enmarcado en 4 grandes ríos, pero que tiene ese potencial de 78 microcuencas hídricas, protegiendo, enfrentando cualquier brote de factor que sea promotor de la deforestación o la degradación de esta selva natural, de esta selva virgen. Alejandro, bien, bien, esa es una labor increíble. Gracias a esa labor ustedes reciben compensaciones y esas compensaciones también contribuyen para el bienestar de las comunidades, ¿no? Para emprender proyectos, tanto de las mujeres indígenas, de ustedes, proyectos que les permiten tener un mejor bienestar. Sí, señor. Nosotros, digamos, por la misma compensación, hemos iniciado varias actividades interesantísimas. En el caso, voy a hablar sobre todo sobre el cultivo de cacao, que en este momento se están beneficiando 100 familias de la zona 4 y 5, o sea, al margen del Guaviare y Brazo Amanabén, implementando con 100 hectáreas de cultivos. Entre eso está el cultivo de plátano y cacao, maíz, y en algunos cultivos, o sea, en algunas hectáreas ya se están implementando también en el mismo espacio lo que es la yuca y la piña. Entonces son, digamos, son productos de lo que se está invirtiendo directamente para poder, digamos, mitigar deforestación, para poder detener esa deforestación. Y precisamente nosotros, digamos, recibimos esa compensación y lo retribuimos en las comunidades para que ellos puedan hacer buenos labores. Y también creemos que en esta contribución, digamos, también retribuimos al planeta, porque también nosotros apoyamos a la mitigación del cambio climático en reducción de deforestación y degradación de los bosques. Sin duda que el proyecto pues apunta a ese nivel, reducir las emisiones de gases efecto invernadero como consecuencia de la degradación o deforestación, en este caso de un bosque natural, gracias a este proyecto Red Más Mata Bene. Estamos hablando con Alejandro Camacho, codirector de esta iniciativa. Alejandro es de la etnia Piaroa, que se ubica mayoritariamente hacia el Orinoco, allí en el departamento de Vichada, es decir, hacia el oriente de esta región de Colombia. Bueno, Alejandro, cuénteme, ¿es fácil conservar? A veces las herramientas no son suficientes. Ya nos diste cuenta de los 315 guardias indígenas, pero a veces quizá también hace falta como una conciencia de, comillas, los occidentales, de nosotros, los hermanos menores, que no hemos tomado la conciencia frente al valor que representa la selva para la vida y para la comunidad. Es un proceso que nosotros estamos implementando, como le digo, para dar la importancia. Precisamente este es un proyecto y es una iniciativa de los mismos nosotros como asociados indígenas, y creo que este es un ese es un proyecto digamos, más grande aquí en el mundo, lo que es el proyecto por parte de la iniciativa de los pueblos indígenas. Porque eso hemos demostrado de que sí se puede organizarse de esta manera. Lo difícil es empezar, pero digamos en este caso, en este proceso, lo que llevamos nosotros, ya tenemos varios resguardos vecinos que también nos han solicitado que quieren implementar este tipo de experiencias, ¿no? Entonces esa réplica me parece que también podemos dar como una experiencia a otros resguardos, pues pienso que sí se puede
sí se puede replicar esta iniciativa. Claro, claro, sin duda que sí, sin duda que es una iniciativa para que se vaya ampliando, fortaleciendo y por eso aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, hoy sábado los estamos reconociendo y profundizando sobre el tema. Alejandro, hablemos un poco de la riqueza que tiene la selva de Matavén. Hablemos un poco de las especies, por ejemplo, de árboles, de arbustos, de frutos de la selva que podemos encontrar allí. Sí, señor. Nosotros contamos con varias especies ya. Ujú. Nosotros ya, digamos, en el resguardo hemos encontrado varias diversidades que son muy importantes para nosotros. Entre esos contamos, como le decía primero, los 78 microcuencas, ¿no? Sí. De eso. Ese hace parte de la biodiversidad y también contamos con 121 especies de plantas que ya identificadas y contamos con 249 especies de aves, 196 especies de hormigas, 198 especies de mariposas y 37 especies de peces. Y también contamos 137 especies Ajá. de peces. Y entre otras también ya, digamos, se ha adelantado estudio también en el caso de culebras, Ujú. eh, mm, ¿qué más se puede decir? Culebras y peces ornamentales. Y Entonces exactamente. una de las especies en particular es el delfín rosado, que es, Claro. digamos, donde en la boca del mismo Matavén, con lo que indica, es considerado, digamos, en este momento también en peligro, ¿no? Ujú. Y para nosotros es muy importante proteger esta especie. Claro, sin duda. Y más adelante, quizá con el tiempo, cuando los visite y pueda saludarlo a usted y a su familia, Piaroa, seguramente nadaré con los delfines rosados y será una manera de saludarlos y pedirles perdón por el daño que les hemos causado con la minería y con la deforestación. ¿Qué significa para usted, Alejandro, un delfín rosado? ¿Qué significa para usted, Alejandro, un arbusto, un árbol dentro de su cosmovisión, dentro de su formación como integrante de la etnia Piaroa? Para nosotros un árbol es una vida, Ujú. por lo que, por lo que digamos, es el árbol para nosotros, después de habernos concientizado para la conservación de estos bosques, ha sido como una máquina que purifica la contaminación Ujú. del aire. Entonces para nosotros un árbol es una vida prácticamente porque de ello vivimos, es lo Ujú. que nos genera el oxígeno para nosotros respirar. Entonces para nosotros un árbol prácticamente es una vida ¿Y un delfín y por lo rosado? tanto, sí señor. Y esa especie del delfín rosado también es una especie que pues tradicionalmente son considerados, digamos, especies más inteligentes también. Ujú. Y también, digamos, es una especie que la gente lo respeta. Ujú. Entonces, y precisamente la protección de este animal es muy, muy importante para nosotros. Sin duda, Alejandro. Y hoy desde Caracol Radio, desde Planeta Caracol, reconocemos el labor que viene desempeñando su comunidad, la etnia Piaroa, sumada a otras 5 de 17 resguardos que, bueno, se han unificado allí en la reserva, en esta zona de protección de Matavén, que une la Orinoquía con la Amazonía. Es un bosque de transición. Ustedes están conservando, lo están haciendo muy bien. Me da gusto que compartas tu visión, tu emprendimiento, tu trabajo con los oyentes de Caracol Radio, porque sin duda lo que están haciendo allí a través de Red Más Mata Ven es un ejemplo para el mundo y es un ejemplo evidente de que sí se puede conservar. Pero lo más importante, ustedes, los hermanos mayores, las etnias, los indígenas que habitan y que son los principales protectores de este recurso que es vital
para la existencia humana, para la seguridad alimentaria en el planeta, para poder respirar y para conservar las temperaturas en nuestro planeta. Lo están haciendo bien, Alejandro. Agradezco tu tiempo, agradezco haber compartido con los oyentes de Caracol Radio estos minutos y saludos a todas las familias, a la Piaroa, a todas las que están allí en el departamento de Vichada. Muchas gracias por la invitación y pues lógicamente está invitado. Pues mucho gusto. Más adelante seguramente estaré allí y espero que me enseñen y me lleven a conservar y a solucionar problemas que haya que solucionar y a proteger especies. Y si hay que contabilizar hormigas, nuevas especies, ahí estoy también para colaborarles, ¿ok? Ok, muchas gracias. Es Planeta Caracol, es Caracol Radio. Haces parte de Planeta Caracol.